Buenos días, profesores y compañeros. Imaginemos este escenario. Ustedes se encuentran en un banco, realizando la fila, y una de las personas avanza. Por lo general, siempre intentamos o instintivamente avanzamos para cerrar ese espacio. Eso sucede porque empíricamente hemos aprendido a llevar un orden social. Y eso lo vamos a aprender hoy en la disertación de la etnometodología. Cabe destacar que somos el equipo número 5, el cual está constituido por los ingenieros Carlos Martínez, Edward Sánchez y mi persona, Yulexe Rodríguez. Vamos a darle continuidad a esta disertación y es hablando de la etnometodología. ¿Qué es la etnometodología? La etnometodología es una mirada hacia los métodos cualitativos. Este término podemos desglosarlo en etno, método y logía. ¿Qué es el etno? El etno es lo que estudia los grupos sociales, la gente. La metodología son todos los procedimientos y la logía es la ciencia. En sí, la etnometodología fue un método que lo originó el profesor Harold Garfinkel en los años 60. Él estudió no el orden social como tal, sino cómo las personas construyen ese orden social en el transcurrir de sus días. Los principales objetivos de la etnometodología para el profesor Harold Garfinkel son los siguientes: explorar, analizar y desafiar. ¿Qué buscó él con explorar? Ver el comportamiento de cada individuo. ¿Por qué? Porque muchas veces no actuamos de la misma manera en lo que se refiere a un orden social. Y eso es lo que él busca, experimentar y analizar cuál es su comportamiento. ¿A través de qué? A través de los métodos. ¿De qué manera él desafía esos métodos? Rompiendo paradigmas. Es decir, si una persona está tranquila y de repente empieza a gritar, de esa manera él va a romper algo que es, entre comillas, normal, y la persona va a actuar en consecuencia de ello. Es decir, oye, ¿qué está pasando? Porque esta persona actúa de esta manera. Quizás se pueda volver un caos o quizás simple y llanamente lo ven como algo normal y cotidiano. Las características o los métodos de la etnometodología. Existen 5, que son la indiferencia etnometodológica, está la atención a la indexicalidad, el foco de la reflexibilidad, énfasis en lo práctico y situado y el uso de los experimentos de la ruptura. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El primero no juzga la racionalidad ni la práctica, solamente las describe. En el caso de la atención de la indexicalidad, las palabras y acciones adquieren significados en un contexto específico. En cuanto al foco de la reflexibilidad, las descripciones que hacemos de la realidad son parte de la construcción de esa misma realidad. En cuanto al énfasis en lo práctico, el conocimiento es práctico si surge de situaciones específicas. Y en cuanto al uso de los experimentos de ruptura, alteran deliberadamente las normas para revelar su existencia. Continuando con los métodos de investigación cualitativo, tenemos la etnometodología. Fue un término utilizado por un sociólogo llamado Harold Garfinkel en 1954, cuando escribía un libro llamado Estudios de la etnometodología, que fue publicado en 1967. Él mismo trataba sobre la respuesta crítica a la sociología estructural en sus tiempos. Tiene diferentes aplicaciones. En ellas podemos ver los estudios de comunicación y lenguaje, investigaciones de antropología, psicología social y estudios organizacionales, análisis de sistemas educativos, judiciales y hasta en atención al cliente. Aunque la etnometodología no es una metodología de gestión empresarial como tal, el principio puede aplicarse para mejorar una empresa o un departamento al enfocarse en la comprensión y optimización de la dinámica social y de comunicación.
Entre ellas podemos decir la observación y el análisis de las interacciones, identificar normas y reglas de sentido común, entender los procesos de toma de decisiones, fomentar la comunicación abierta y colaborativa, la gestión de la diversidad, la retroalimentación y la mejora continua. En esencia es comprender cómo las personas producen y mantienen el orden social a través de una práctica cotidiana. Todo esto se fundamenta basado en las observaciones directas y la interacción social. Bueno, continuando con el desarrollo del tema en lo que se refiere a la etnometodología, dentro de los autores y los aportes que estos han dado a través de todos estos tiempos a los demás, a la comunidad científica como tal, no podríamos dejar de mencionar al fundador de este método de investigación, como es el señor Harold Garfinkel. Él, con sus obras seminales, estableció los principios fundamentales del enfoque de investigación, abriendo así el sendero para otros investigadores que pudieran utilizar este método de investigación. Está la señora Jill Jefferson, conocida por su trabajo de el análisis conversacional, que contribuyó significativamente a la difusión y la utilización de la metodología etnometodológica. Irving Goffman también fue uno de los autores que, aunque no era un etnometólogo estricto per se, sus estudios sobre la presentación del yo en la vida cotidiana complementaron todas las perspectivas de carácter etnometodológico. Cabe destacar que tanto Jefferson como Goffman, en lo que es la investigación del análisis conversacional, como la señora Jefferson, ellos establecían un problema de índole cotidiano y mediante grabaciones, digamos, de video o de audio de un grupo, grababan todas estas conversaciones y tomaban después notas, hacían como especies de mecanografía de lo que se conversaba y establecían ahí patrones de comportamiento de ese grupo del cual se está investigando para establecer sus análisis y llegar a las conclusiones. Igual que el señor Goffman, Goffman también enfocó el análisis o el enfoque etnometodológico, pero bajo la perspectiva de actores teatrales, donde el grupo a estudio eran representados por actores y dependiendo la forma en que estos actores se movían dentro de ese aspecto cotidiano, el señor Goffman iba generando su matriz de investigación. Dentro de las fases de la investigación etnometodológica, podemos iniciar con la identificación del contexto, que no es más que identificar el fenómeno de interés dentro de un contexto social. Es seleccionar el contexto específico donde se desarrollan las interacciones sociales del grupo a investigar o del problema a investigar. La observación participativa, que es donde el investigador se introduce en el entorno a investigar, observando las interacciones y las prácticas de los participantes. La recopilación de los datos, que tiene que ver, se pueden utilizar grabaciones como la que estamos presentando en este momento, tanto de video como de audio, notas de campo y transcripciones para documentar esa interacción. El análisis de los datos, evidentemente, estas interacciones deben ser analizadas, identificar los patrones, el significado que esto da y los métodos utilizados por los participantes para abordar la situación que se está investigando dentro de ese contexto, digamos, cotidiano. Y por último, la reflexión crítica, que no es más que analizar cómo los patrones o cómo los métodos que los participantes utilizan para armonizar dentro de ese contexto social. Bueno, mi compañera va a continuar con lo que son los ejemplos
Y sí me gustaría enfatizar en cómo el señor Harold Garfinkel enfocaba lo que era la etnometodología, que simplemente que no es el estudio de cómo piensan las personas, sino cómo las personas piensan y actúan para mantenerse y darle sentido y a un entorno social. Uno de los ejemplos utilizados por Garfinkel es el experimento de ruptura, donde él toma un grupo de estudiantes y les dice que deben comportarse de manera formal, corteses, como si estuvieran en un hotel 5 estrellas en sus propios hogares. El objetivo como tal era romper las expectativas de comportamiento familiar y hacerlas visibles, teniendo como resultado una confusión entre los familiares, ya que no era el comportamiento que siempre tenía ese estudiante o ese individuo en ese entorno familiar. En conclusión, demuestra la existencia de un orden social frágil que constantemente mantenido por sus miembros mediante métodos tácticos. También podemos dar como ejemplo que se puede hacer una investigación en cuanto al comportamiento de dos personas que viven en países diferentes, que tengan diferentes maneras de vestirse, idioma, cultura. En ello se ve la diferencia y podemos notar el método etnometodológico que tiene cada uno de esos individuos. En conclusión, podemos decir que la etnometodología se centra en los métodos y prácticas implícitas que usamos para dar sentido a nuestro entorno social, desafiar las nociones preestablecidas sobre el comportamiento humano en los contextos sociales y en explorar cómo cada individuo se comporta en el entorno donde se encuentre.